realmente si hay una persona que tiene una palabra importante y de influencia a lo interno y externo del partido, es el señor Iván Lorenzo. Bienvenido aquí a Controlando la Mañana. Gracias por su presencia. ¿Cómo está usted? Gracias, muy buenos días, Ingrid. Muy buenos días al amigo que nos acompaña en este importante programa. Buenos días al pueblo dominicano, que yo sé que se está dando cita con este interesante programa. Nada, muy bien, orgulloso de estar aquí con ustedes, saludando a tu madre donde quiera que esté y a un hermano que tengo aquí, a Pequi. A Pequi. Sí, yo no sé cómo le llaman a ustedes aquí. Ah, capellán. Claro. Capellán. ¿Y por qué Pequi a propósito de todo? Porque nosotros somos, yo soy de Elías Piña, pero yo viví mi infancia en San Juan de la Maguana. Entonces, familia. Familia. Sí. Ok. Entonces, familia y yo nos conocemos desde mi infancia. Más yo fui abogado ayudante de la Corte de San Juan, ejerciendo el derecho. Trabajaba para la Cámara Penal de San Juan de la Maguana y nos conocemos, tenemos una amistad de hace muchos años. Bueno, nosotros queremos conocer cuál es la historia. Usted menciona San Juan, aquí en la capital. Nosotros entendemos que San Juan está lejos y más Elías Piña. ¿Cómo llega la historia de ser un joven estudiante de Derecho a ser un político de tanta influencia como lo es hoy en día? Mira, yo tengo una historia un poco parecida quizás a muchos de los dominicanos que vienen en la búsqueda del sueño dominicano. Yo provengo de una recóndita provincia, Elías Piña, 265 kilómetros del centro de la ciudad, y vine por primera vez a la Academia Militar Batalla de la Carrera. Eso te va a sonar algo conocido. Yo fui cadete, yo ingresé en el 88. ¿Ah, usted fue militar? Sí, cadete. sí. Cadete. Académico, wow. En ese entonces nos evaluamos 800 y algo de jóvenes. Yo ingresé solo por primera vez. En ese momento ingresamos 40 del ejército. Y salgo de la academia en el 89, ingreso a la Universidad Autesa y vuelvo a la vida militar porque tenía que buscar algún mecanismo de sustentación para la carrera. Y bueno, empiezo a estudiar Derecho y ahí entonces empiezo a socializar con políticos y a compartir en el ámbito político. Y nada, empecé a hacer mi vida aquí en el Gran Santo Domingo, que era en principio, vengo desde los Alcarrizos y hemos seguido avanzando. Logré hacerme profesional del derecho y he querido retribuir lo que en parte yo he recibido como beneficio social graduándome de abogado. De ahí tengo 30 y algo de años ejerciendo el derecho. Llegué al Partido de la Liberación Dominicana en el año 2002, estaba en oposición. Desde ahí llegué a ser subsecretario nacional de prensa de la Juventud PLDista, de donde hicimos un extraordinario trabajo, aquella emblemática Juventud PLDista encabezada por el buen amigo Manuel Crespo, un ex compañero que ahora está en la Fuerza del Pueblo. Entonces, todo esto me ayudó mucho, la experiencia, la dedicación. En ese momento, cuando llegamos al poder en el 2004, paso a ser subsecretario de la Juventud. Yo soy quien idea e implementa el programa Mi Barrio Joven, un programa que buscaba... Todo un currículum, el suyo. Claro, claro. Entonces usted comenzó desde la juventud. Una persona como Sheila Brito, que ella es una representante de la juventud PLDista, ¿qué oportunidad usted le ve o qué proyección le ve a figuras como ella? Mira, el PLD es un partido de oportunidades. Yo fui subsecretario nacional de prensa, sin embargo Sheila está corriendo con altas posibilidades a la presidencia de la juventud del PLD. Es una mujer talentosa, tiene méritos acumulados suficientes como para ser la presidenta de la juventud, la secretaria de Asuntos Juveniles. Y yo le auguro el mayor de los éxitos. Yo no tengo dudas que ella va a lograr posiciones sumamente importantes. Yo de ser subsecretario del Ministerio de Juventud, yo pasé a ser subsecretario del Ministerio de Trabajo. Fui diplomático, procurador general adjunto. ¿Y en dónde usted fue diplomático? Perdón que lo interrumpa, porque son tantas cosas. En Haití. Ok. Sí. Oh, Yo conozco muy bien la wow. realidad haitiana. ¿Fue no cónsul, embajador No, o...? yo fui ministro consejero. Ministro consejero. Conozco la realidad haitiana no solo porque soy fronterizo, sino que la conviví. Yo viví una parte importante allá en Puerto Príncipe, ejerciendo la ¿Usted función habla de... creol? No. ¿Francés? No, hablo español. Lo que pasa es que el pueblo haitiano, finalmente, tú convives en la embajada y los dominicanos hablamos todo español. Y cuando tú tienes que comunicarte con alguna autoridad, obviamente, o va con un intérprete. Recuerdo que en esos años había una persona muy valiosa que manejaba el creol perfectamente. Se me olvida el nombre, ahora mismo lo tenía ahí. Pero era
un compañero que se manejaba muy bien en los medios de comunicación, porque trabajó para el periódico Hoy y era brillante. Pero sí, tuve la experiencia de estar en Puerto Príncipe y luego vine aquí como Procurador General Adjunto. Yo dirigí la Procuraduría Eléctrica, la Pegasi. Y nada, esa es parte de mi vida. Ahora 4 años siendo senador y vocero. Iván, se puede tener diferencias ideológicas con usted, pero sí lo que se ve en usted es un defensor ferviente de sus convicciones. ¿Se considera usted un polémico, una persona difícil de consensuar? Porque aparentemente esa actitud que usted tiene de defensa, lo que usted entiende, lo que usted cree, lo hace ver como una persona conflictiva. ¿Es usted una persona conflictiva? No, de ninguna manera. Mira, mis compañeros, mis colegas con los que he convivido por 4 años saben perfectamente que soy una persona noble, no soy conflictivo, obviamente aprendí a defender. Yo no tuve la suerte de decidir en la cuna que yo iba a nacer, pero sí de donde iba a defender el interés nacional, y es desde el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, me tocó defender al PLD en una coyuntura sumamente difícil. Nosotros, después de haber gobernado por 16 años consecutivos, vamos a la oposición. Me encuentro que la bancada de la Fuerza del Pueblo nos duplicaba a nosotros. Ellos eran 9, nosotros nos triplicaban. Ellos eran 9, nosotros 3. Más 18 del PRM y sus fuerzas aliadas. Y me tocó sacar herramientas como para ser, hasta donde, y lo logramos, ser la oposición en el Senado de la República. Fíjate que nosotros éramos solo 3, contra 9 de la Fuerza del Pueblo y 18 del PRM. Y sin embargo, usted era el que más éramos aguerrido. Cuando el pueblo conoce la realidad, cómo nos llevamos los senadores, yo soy prácticamente una mascota entre mis compañeros. Usted abrazó con Faride. Sí. No, y no solamente con Faride. Fue muy emotivo esa despedida suya. Con mi buena amiga Ginebra Burnigal. Con 2 mujerones de ella. Claro. Todas me quieren muchísimo y nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que yo tengo que asumir esa actitud ante las coyunturas que me correspondió ejercer la vocería y mi función como senador. O sea, que usted no ligaba la magnesia con la gimnasia. Una cosa era su labor como legislador y otra la relación personal que usted llevara con sus colegas. Usted mencionó el tema de Haití. Y usted sabe que ahora mismo vivimos una situación muy delicada justamente con la hermana nación. Usted que conoce la realidad haitiana, ¿qué piensa usted al respecto de la respuesta que está dando República Dominicana con su responsabilidad con Haití? Mira, nunca como ahora había tantos nacionales haitianos indocumentados en la República Dominicana. Yo pienso que este es la loto del gobierno del cambio. Cientos de miles de ciudadanos haitianos cruzan por la frontera sin ningún tipo de... No hay un estricto control migratorio. Y eso solamente no nos afecta como nación con las consecuencias que tiene una migración desenfrenada y descontrolada, sino que en el ámbito de la salud nos afecta considerablemente. Por ejemplo, en Haití hay un brote de ANSA en este momento y con el descontrol que hay en la frontera, nosotros corremos el riesgo que esta enfermedad se pueda propagar en la República Dominicana. Entonces, lo que quiero decir es que nunca como ahora era tan rentable todo lo que tiene que ver con el trasiego de nacionales indocumentados haitianos hacia la República Dominicana. Uno puede criticar realmente, porque es evidente lo que está pasando con Haití y República Dominicana. Pero entonces, ¿cuál es la solución a este tema? Voluntad política, no la doble moral de este gobierno. Este gobierno ha utilizado el drama haitiano y la realidad dominico-haitiana con un alto componente de populismo y de irresponsabilidad. Entonces deja de lado cosas tan importantes. Esa es una relación que había que tratarse con mucha madurez, porque recuerden que históricamente hay sentimientos que todavía están ahí. Entonces, para convivir con dos naciones hermanas, como somos de las muy pocas naciones del mundo que comparten una misma isla, obviamente tenemos historias que nos dividen, pero tenemos que aprender a convivir, que es lo que no ha hecho este gobierno, que lo único que ha hecho es utilizar los sentimientos nacionalistas oportunistamente
para traducirlo en bienestar y en favor político. Señores, el tema político es obligado hablar de usted, de su partido, del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos entendido que usted está corriendo en este momento por la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, conjuntamente con José Dantes y Johnny Pujol, que son también dos dirigentes extraordinarios del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién lo santifica a usted en su candidatura? Yo soy un hijo de Dios y me santifican los compañeros y las compañeras del Partido de la Liberación Dominicana. Me santifica una obra que yo he hecho tanto en el campo del ejercicio de la función pública, que es dilatada. Ya dije de dónde vengo, las posiciones que he ostentado y no tengo ningún tipo de cuestionamiento como mi carrera profesional. Son los aval me hacen conocedor de la realidad de la partidocracia dominicana y sobre todo de la realidad de mi partido. Yo tengo el compromiso de crear las condiciones de que el PLD recobre el protagonismo que históricamente lo caracterizó como partido que ha transformado nuestro país, como el partido de mayor realización en toda la historia de la República Dominicana. Entonces todo eso es el aval que me permitirá dirigir la Secretaría General de mi partido. Ahora mismo el PLD está en una situación muy delicada, en donde tenemos como un tema de los líderes, quién es el líder, quién no, si se va a renovar, y como que terminamos en lo mismo. Vemos a un Francisco Javier tirándose, por decirlo popularmente, de manera llana a la presidencia, un Abel que está en Europa, un Danilo que se iba pero que no se fue. La gente está confundida y no sabe quién realmente es la cabeza del PLD. ¿Qué se puede hacer en ese caso para recobrar ese protagonismo que usted dice? Mire, el Partido de la Liberación Dominicana es la escuela de la democracia de la República Dominicana. Por eso ustedes ven que hay aspiraciones a diferentes puestos, tanto en el ámbito de la parte interna, como son los cuadros directivos de nuestro partido, como de cara a la población en sentido general, con las candidaturas a presidente, a senadores, diputados. Es el PLD, la escuela de la democracia, es el PLD, el partido más organizado y mejor estructurado. Nosotros, quien dirige el partido es el compañero Danilo Medina, es el que cabeza el liderazgo, es el político más experimentado que tenemos en el país. Obviamente, en el PLD no ocurre lo que ocurre en otros partidos, y en otros partidos ya tienen candidatos, aun cuando no se ha sometido al escrutinio de esos partidos. Ya en otros partidos sería un pecado hablar de renovar los cuadros directivos porque son incapaces de hacer un proceso como lo hace el PLD. Nosotros en cada paso y en cada momento fortalecemos la democracia. En el PLD todo es posible. Saludo el que el compañero Francisco Javier haya mostrado interés por la presidencia de la República, como saludo a todos y cada uno de los que van a aspirar. ¿Y usted no cree que ese anuncio de Francisco Javier García fue a destiempo? Porque creo que está el PLD inmerso en un congreso. O sea, me parece como que no era el momento, no era el tiempo. Bueno, de todas maneras, yo pienso que en la medida que más compañeros se interesen por las aspiraciones presidenciales, es más importante porque tiende la mirada al pueblo en sentido general. Voy a decir algo importante en este programa, que no lo había dicho en otro programa. Hay 4 millones de dominicanos que tienen alrededor de 8 años que no votan. Y no votan porque las ofertas que la partidocracia dominicana ha presentado no llenan sus expectativas. Entonces nosotros tenemos que seguir en la búsqueda de una figura como candidato o candidata presidencial que llene las expectativas del pueblo dominicano. Solo con 4 millones que no están acudiendo. Fíjense que las decisiones políticas en la República Dominicana se están tomando con algo menos del 50% de los dominicanos. Entonces es nuestra responsabilidad hurgar en la búsqueda de que un compañero o una compañera pueda llenar las expectativas del pueblo dominicano para que ganemos abrumadoramente en el año 2028. Y quiero aclarar, la realidad política en la República Dominicana, el comportamiento electoral es cíclico. Por ejemplo, nosotros en el año 1986 sacamos 387,000 votos y cogimos el tercer lugar. Y 4 años después, en el año 1990, más que duplicamos esos 300,000 votos, 386,000 votos, y ganamos las elecciones del 90, aunque hubo un fraude colosal por parte del Partido Reformista y el presidente Balaguer. Nosotros volvimos a caer al tercer lugar en el año 1994. 4 años después cogimos 395,000 votos. Y 2 años después, en el año 1996,
El PLD ganó las elecciones y fue al poder. Volvimos a caer en el tercer lugar cuando solo cogimos un senador, que fue José Tomás Pérez, en el Distrito Nacional, y el PRD, hoy PRM, el PRD de la oscuridad, que se convierte en PRM, sacó en ese momento, en el año 2002, 29 senadores de 30 y perdieron las elecciones abrumadoramente en el año 2004. ¿Qué quiere decir? Esto es cíclico. Yo no tengo dudas que el Partido de la Liberación Dominicana se va a recomponer y que vamos a competir en el año 2028 y vamos a ganar las elecciones. Mire, hay una frase del PLD que todo el mundo conoce que dice: el PLD unido jamás será vencido. Pero han habido un grupo de comportamientos en donde aparentemente se meten el pie uno con otro. Por ejemplo, luego de que el señor Abel Martínez perdiera las elecciones, salieron un grupo de funcionarios allegados a Danilo, como Robert, me parece, también está Francisco Javier, que dijo la siguiente frase: que no fue el PLD que perdió, sino Abel Martínez. ¿Qué corresponde eso a la realidad? Mira, en la democracia se pueden exacerbar de repente en algunas coyunturas los ánimos, los intereses, a veces se colocan por encima de las instituciones. De todas maneras, hay una canción de Sergio Vargas que a mí me encanta. Le voy a pedir a Sheila Brito que me acompañe a bailar un día de esto, que se llama Vamos a dejarlo todo atrás. Lo importante es que a partir de ahora nosotros recobremos el protagonismo que nos caracterizó, que trabajemos duro para ganar y que todo lo que son diatribas, dificultades, enfrentamientos entre nosotros mismos, que todas estas energías la apostemos. Pero ¿por qué que son enemigos entonces? Porque eso es lo que usted me está diciendo. ¿Por qué Abel y el señor Francisco son enemigos? Pero yo pienso que ellos no son enemigos. No. Usted verá que más adelante nos verá juntos, trabajando duro para volver al poder. Yo no tengo dudas. La madurez de ellos, de ambos, se colocará por encima de las circunstancias. Iván, recientemente sucedió una situación en el Congreso, precisamente en la Cámara de Diputados, respecto a la escogencia del vocero en la Cámara de Diputados, de los diputados, valga la redundancia, del PLD. Se dice que el recién candidato a la presidencia, Abel Martínez, quería imponer a su hermano, Mayobané, en la vocería de los diputados del PLD. Resulta que parece que otro grupo le torció el brazo, como dice, y supuestamente van a elegir a Gustavo Sánchez en la vocería de los diputados del PLD. ¿Qué opinión le merece a usted? Mira, yo fui vocero 4 años. Las aspiraciones son legítimas. Los compañeros quieren tener las posiciones de principalía. Sin embargo, yo tengo que decir, en honor a la verdad, que para este primer año Gustavo es el diputado más experimentado, con mayor ejercicio en la función de diputado. Entonces, yo pienso que es de justicia el que él inicie como vocero. Ya más adelante vamos a ver si los compañeros pueden convencer. Entonces, ¿usted no considera que es torcerle el brazo a Abel Martínez? No, de ninguna manera. Abel Martínez está por encima de esto. Yo creo que es algo de sentido común realmente poner al señor Gustavo en este momento en el que está tan débil el partido. Claro, y no sobre todo que Gustavo ha sido el que más ha ejercido la función de vocero, y en una coyuntura como esta, que no tenemos senadores, se hacía necesario una persona experimentada con el expertise que tiene Gustavo Sánchez como para dirigir la vocería en este primer año. No tenemos bancada del Senado, solo tenemos en la Cámara de Diputados. Entonces nosotros, para hacer una oposición efectiva como se necesita, tanto un secretario general como Iván Lorenzo, como un vocero experimentado en la Cámara de Diputados, se hace necesario, y así será con Dios. Iván, la procuradora Miriam Germán se despidió de lo que es su ejercicio como procuradora. En unas declaraciones dijo que ni ganó ni perdió. Pero lo cierto es que sometieron muchos expedientes de corrupción de algunos de los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué opinión le merece a usted las declaraciones de Miriam Germán? Lamento decir, yo aprecio mucho a doña Miriam, lamento decir que en su gestión, desafortunadamente, se instrumentalizó la justicia y se judicializó la política. Es lo que se puso de moda en toda América Latina, el lawfare. El Ministerio Público se puso al servicio del proyecto reeleccionista de Luis Abinader y del PRM. Ellos atropellaron la dignidad de muchos
funcionarios del pasado O sea, ¿usted gobierno. considera que la justicia fue selectiva? Indudablemente, indudablemente. Hay más de 29 desvinculaciones de funcionarios del PRM y de Luis Abinader por presuntos actos de corrupción y no ha sido procesado ninguno. Tú tienes el caso del Intran Con Hugo Veras, con Hugo Vera, tú tienes el caso de los semáforos. de los semáforos, tú tienes el caso del joven de La lotería. asunto de las tecnologías. Del ITLA, ¿verdad? Bartolomé Pujar. Ah, Y tú ok. tienes 29 casos de funcionarios que fueron desvinculados y ninguno han sido ni investigados por el Ministerio Público ni se le ha puesto una pechera y un bombo como abusivamente hacían contra los funcionarios del pasado gobierno. Entonces, ¿usted cree que son inocentes los funcionarios del yo gobierno? no digo que son inocentes. Lo que yo apuesto es a una Para investigación poner la cosa seria. clara. Yo digo que apuesto Sí. a una investigación seria. No es lo mismo que yo le pase a Ingrid Jorge informaciones que son clasificadas de un proceso que yo estoy en una fase de investigación para que haya una condena social antes de una condena jurídica y para que eso traiga como consecuencia el reproche, el odio de la sociedad hacia ese partido, que fue lo que se hizo. El 80% de mis compañeros que han sido procesados ya tienen una condena social, porque se dirimieron los casos en la opinión pública antes de dirimirse en el seno de la justicia dominicana. Y yo pienso que se hizo eso. Fíjate que el cierre de campaña de Luis Abinader fue con la divulgación del depósito de las conclusiones de uno de los casos, cuando se presentaron las acusaciones. Entonces, todo eso daña la institucionalidad. Y yo, desafortunadamente, cayó en la gestión de doña Miriam. Ella está haciendo un mea culpa y te dice, yo no fui responsable de algunas cosas. Obviamente estuve ahí. Bueno, de todas maneras, doña Miriam era la Procuradora General de la República. Si desde otro litoral hacían travesuras, ella debió decirle al país que se estaban cometiendo travesuras. Atención, Jenny Berenice. Mire, yo que estudié Derecho, también sé que la señora Miriam Germán es muy respetada dentro del gremio. Pero pasando a otra parte, porque usted me dice que fue académico del Ejército Nacional. Así es. Ese es el primer pinino, según la ley orgánica del ministerio, para usted poder ser ministro de Defensa. Usted que conoce, aunque sea un poquito, y me parece que usted es una persona de mucho sentido común, y habló de la frontera, creo que una de las principales funciones que tiene el Ministerio de Defensa es proteger precisamente esta línea que hace una nación distinta de otra. ¿Qué opinión le merece a usted la del señor Díaz Morfa y toda su función a lo largo de estos 4 años? Mira, luces y sombras. De la frontera se ha hablado mucho, sin embargo, es mentira que ha estado blindada, porque el presidente Abinader desde el principio había dicho que la frontera estaba blindada y que incluso tenían identificado a los miembros de las bandas haitianas con un sistema biométrico que podía identificarlo, y eso es falso de toda falsedad, nunca fue así. Porque entonces no saben ni mentir. De repente tú te encontrabas que ellos habían encontrado ciudadanos haitianos que pertenecían a bandas en el este del país. Yo soy fronterizo, yo conozco la realidad de la frontera y no es como se ha dicho. Vi como vilmente fue asesinado un centinela de la frontera, como un sargento que mataron en Dajabón. Y ocurren hechos que a veces son del conocimiento de la opinión pública nacional y otras veces no. De todas maneras, en la frontera se convive en tranquilidad porque el lado haitiano no le interesa dañar la frontera. Pero es falso de que la frontera está blindada. Nunca como ahora ha habido un trasiego de nacionales haitianos indocumentados hacia la República Dominicana como en este gobierno del PRM. Reitero, ese es la loto. Ese es el ejercicio más remunerativo que hay en toda la historia de la vida republicana. Iván, la delación premiada. La delación premiada, que es un instrumento que utiliza el Ministerio Público. Las negociaciones que ha hecho el Ministerio Público con algunos de los imputados para obtener algunos beneficios pecuniarios. ¿Qué te parece? Ese es el mayor monumento que se ha construido a la impunidad para favorecer a vinculados al PRM. Por ejemplo, de conformidad como lo establece la normativa procesal, el artículo 34 de nuestro Código Procesal Penal le asigna una responsabilidad exclusiva al Ministerio Público de perseguir en todo momento el delito y el crimen. Sin embargo, lo que acaba de hacer el Ministerio Público con algunas figuras vinculadas al PRM
que supuestamente han negociado la devolución de valores, es el monumento más grande a la impunidad. Y yo pienso que ellos han dañado un caso que pudo haber sido importante. No tienen forma de, y lo dije hace mucho, no tienen forma de salir de este atolladero, porque ellos utilizaron una figura que sin antes haber sido homologada por un juez, yo no creo que ya el tiempo le dé para ser homologada sin que las partes las recurran. Entonces, este es el gran monumento a la impunidad que ha hecho, y un regalo que ha hecho a los delatores que son vinculados al Partido Revolucionario Moderno. Iván, estamos a la espera de una reforma fiscal del gobierno esperada desde hace muchos años. Lógicamente, el PLD, el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados van a tener mayoría en el Congreso que inicia el 16 de agosto próximo. Pero hay una reforma fiscal que se habla de que el presidente, aunque tenga mayoría, quiere contar con el consenso de los partidos de oposición, los dos principales partidos de oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Usted recuerda que la presión tributaria nuestra está por debajo de lo que es el índice de los países de la región con economías parecidas a la de nosotros, alrededor de un 14%, y se necesita aumentar los impuestos para cumplir con los compromisos del gobierno. ¿Qué le merece a usted la reforma fiscal y cómo usted entiende qué debe hacerse? Pero vamos a empezar por lo último que usted ha dicho. Si bien es cierto que la presión tributaria en la República Dominicana está por debajo de la media de los países del hemisferio, no es menos cierto que somos uno de los muy pocos países que tiene una doble tributación. ¿A qué me refiero? Este país, usted tiene que pagar 2 veces por la seguridad, porque usted paga con los impuestos, pero tiene que comprar los hierros y convertir su casa en una cárcel, porque aquí no hay seguridad. Usted paga su tributación para los servicios, pero tiene que comprar el botellón de agua y tiene que poner un filtro en el agua doméstica para usted no contaminar a sus hijas y contaminarse usted. Y así como eso, usted tiene que comprar inversor porque se va la energía eléctrica. Entonces nosotros tenemos una doble tributación. Número uno. Número dos, el centro de las políticas públicas son la gente. Usted tiene que cuidar a la gente. Y es una grosería de este gobierno el que nos aboquemos a una reforma fiscal cuando es un gobierno altamente cuestionado en las elecciones pasadas ser el gobierno que más fomentó el transfugismo comprando líderes y dirigentes de la oposición. Pero es el gobierno que aumentó el gasto corriente en más de 100.000 millones de pesos, las pensiones especiales en más de 35.000 millones. Y lo que voy a decir es algo vergonzoso. Este gobierno, del dinero de los contribuyentes, está gastando más de 25.000 millones de pesos en pensiones especiales para favorecer a dirigentes de su partido. Por ejemplo, quien les habla, Iván Lorenzo, tiene 30 y pico de años como servidor público, 4 años como senador, y todavía no he logrado conseguir una pensión, aplicar ni siquiera para obtener los beneficios de una pensión. Sin embargo, personas que nunca han estado en la nómina pública, que nunca han servido a nuestro país, ya tienen pensiones de cientos de miles de pesos con el dinero de los contribuyentes. Entonces yo pienso que una reforma fiscal no puede ir para dañar, para castigar al pueblo, es para favorecer al pueblo, para beneficiar al pueblo, porque en definitiva el centro de las políticas públicas son la gente. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es revisar el gasto corriente. Por primera vez, hace más de 50 años, nosotros estamos tomando dinero prestado para pagar nómina y para pagar intereses de los préstamos. Nosotros comprometimos el dinero de los contribuyentes en más de alrededor de 300.000 millones de pesos, 364.000 millones para el pago de los servicios de la deuda. Entonces eso no puede ser, no puede ser.
El gobierno tiene que revisar el gasto corriente. El gobierno tiene que disciplinar el gasto tal y como lo propuso en su programa de gobierno. Eficientizar el gasto. Y una vez haga eso, si se hace necesario hacer cualquier reforma para gasto de inversión, este es el gobierno que menos ha invertido en gasto de capital con relación al Producto Interno Bruto, que menos porcentaje ha invertido. Es decir, nosotros hemos tomado más de 30.000 millones de dólares prestados y si tú le preguntas a los dominicanos en qué se ha invertido, te va a decir en lo mismo que hace Marcos Díaz. ¿El qué? Nada. Entonces, usted está en contra de las pensiones especiales, de las pensiones que se le dan ¿A dirigentes políticos? No solamente a dirigentes políticos. Y esas pensiones que se le dan a las personas de escasos recursos. Eso se llaman solidarias. Solidarias para comprar medicina. Son de 8.000 y 5.000. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, con esa sí. Okay. Lo que no estoy de acuerdo es con 80, 100, 120 a ricos solo porque son dirigentes del PRM, como lo ha hecho Luis Abinader. No, bajo ninguna circunstancia. Con el dinero de los contribuyentes, comprando voluntades, así no. Pagando una nómina de vagos con el dinero de los contribuyentes, para entonces rematar la clase media, aumentando las tasas y ampliando la base impositiva. Así no puede ser. Entonces, ¿usted cree que su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, no va a favorecer una reforma? No, nosotros estamos abiertos al diálogo y a la concertación. Primero, revisar el gasto corriente, revisar el dispendio que tiene este gobierno. Y una vez revisemos esto, si se hace necesario, nosotros con mucho gusto vamos a apoyar cualquier iniciativa que vaya en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Usted como dirigente y señor que realmente influye en una gran población, ¿cuáles son las consecuencias para las personas esta reforma fiscal? ¿Y cómo la gente puede apalear la forma en la que llegue a sus casas con los alimentos y eso básico que nos ayuda a tener una vida de dignidad? Mira, una reforma fiscal en estos momentos es una provocación a que el pueblo salga a protestar. Para que ustedes tengan una idea, si amplían la base impositiva, hasta el arroz le van a poner ITEVI. Si aumentan las tasas, hoy la gente llora cuando va a un restaurante que tiene que pagar casi 300 pesos por cada 1.000 pesos que consume. O sea, ¿usted quiere decir que aumentar la base impositiva entonces podría, sería aumentar, por ejemplo, los alimentos, la medicina? Pondrán ITEVI a los alimentos, a la medicina, a los carburantes de nuevo. ¿Por qué buscar dinero? La voracidad de ellos es sin límite. Usted sabe que el gobierno es empresario, o sea, tenemos ahora funcionarios que en sus orígenes, más que políticos, son empresarios. Los empresarios también tienen responsabilidad fiscal, van a tener sus consecuencias, o se le va a aplicar a ellos esta reforma. No, es que en definitiva, todo tipo de reforma que finalmente impacta a la clase media y a los más desposeídos, porque lo que hacen los empresarios es transferir a los consumidores los aumentos que como consecuencia de una reforma fiscal puedan venir. Entonces eso va a impactar considerablemente a la clase más desposeída de los dominicanos y es lo que nosotros tenemos que defender. El compromiso del Partido de la Liberación Dominicana es con los dominicanos y las dominicanas de clase media y de menores recursos y en sentido general con todos los dominicanos. Pero esto, en definitiva, quien impacta es a los consumidores. Y esas exenciones fiscales que ya cumplieron con su cometido de algunos sectores productivos, ¿qué le merece a usted? Se hace necesario que las revisemos porque las exenciones fiscales es un mecanismo de incentivo para que algún sector que empieza se fortalezca y una vez se ha fortalecido, nosotros tenemos que revisarlas. Son más de 360.000 millones de pesos que el Estado Dominicano deja de percibir como consecuencia de las exenciones fiscales. A propósito de eso, y perdone que le interrumpa, porque de verdad que el tiempo es tan corto y es tanto lo que hay que hablar con usted. Así es. Hablando de exenciones. No llame mañana. No, usted puede formar parte de aquí. Claro hablamos sí, con la Tora claro sí. y negociamos. Sí. Hábleme de Hito y la formulita, a propósito que en estos días fue secuestrado supuestamente un joven por esta mafia de la gasolina, en donde se le vende a la gente una gasolina que supuestamente es premium, pero en realidad está ligada o tiene hasta agua. Mira, yo pienso que Hito ha estafado al pueblo dominicano porque él decía que nosotros todos éramos accionistas de la refinería, pero él no me ha dado mis utilidades por 4 años. Entonces eso constituye una estafa al pueblo dominicano. Como todos somos accionistas, los aumentos desconsiderados que ha habido en este gobierno para los carburantes, yo pienso que mis utilidades tienen que estar bien altas. Me gustaría que haya una distribución de las utilidades, a ver cuánto nos tocará a cada uno de los dominicanos como consecuencia de la comercialización de los hidrocarburos. Iván, la reforma constitucional,
dice el presidente ya tiene preparado el borrón de la reforma constitucional que va a introducir al Congreso el 16 de agosto. El presidente ha hablado sobre poner un candado a la posibilidad de que un presidente por antojo, diríamos por decisión, por esa avaricia de poder, pueda modificar la Constitución para reelegirse para un nuevo periodo. Y realmente el presidente habla de un candado respecto a aumentar lo que es el número de senadores y diputados en la Asamblea, o mejor dicho, el porcentaje para poderse hacer una reforma constitucional con esos menesteres. ¿Qué le parece a usted? Mira, el presidente Abinader no ha dado señales de que luego de esta reforma él no se vaya para home. Yo quiero recordarle ¿A qué usted quiere decir para home? Le voy a explicar. Sí. Yo quiero recordarle al presidente Abinader, que él había dicho que no se iba a repostular y que los estatutos de su partido prohibían la reelección y que él lo modificó para él reelegirse. ¿Qué me garantiza a mí? Pero la Constitución no se lo prohibía, Iván. La Constitución se lo prohíbe. No se lo prohibía. Pero los estatutos de un partido uno los respeta tanto como la Constitución. Porque es la pero vida fueron modificados. Pero es la vida institucional de su partido. La plataforma que lo lleva a ser presidente es el PRM. Y el PRM tenía prohibida la reelección. Y él modificó. Si modificó los estatutos y tiene la posibilidad de modificar la Constitución para prevalecerse, no lo va a hacer. Número uno. Número dos. Mira, las reformas constitucional, de conformidad con la misma Constitución, te dice que hay que haber una declaratoria de necesidad. ¿Cuál es la necesidad? No tenemos necesidad. Porque él quiere legislar estrepetita para el futuro. Déjele a los próximos legisladores que hagan su trabajo. Si usted me dice a mí que usted quiere poner un candado, bueno, no hay candado sin llave. Entonces, o sea, ¿usted cree que el candado está en la actualidad? Que la Constitución tiene un candado. Está prohibida la reelección. Está prohibida. Es lo que tiene que respetar lo que está contenido en nuestra Constitución. Nada más. No hay necesidad. Y quiero recordarle, la Constitución del año 2010 es una de las constituciones más avanzadas. Y todavía tenemos puntos importantes que no se han culminado. Abóquese a concluir el mandato de la Constitución del año 2010, que tiene decenas de legislaciones que están pendientes y que nosotros tenemos que impulsarla. Ese sí sería un legado importante que el presidente Abinader dejaría a la sociedad dominicana. Pero tratar de impulsar una reforma a todas luces extemporánea no es saludable. Entonces, ¿usted cree que el Ministerio Público Independiente que tanto ha procurado el presidente de la República, usted cree que es posible que un Ministerio Público pueda ser independiente y que una Procuradora General de la República pueda ser independiente y no sea una persona que sea miembro, que sea, diríamos, nombrada por el presidente, que sea miembro de un partido, sea de la Secretaría General o de cualquier institución política que sea? O sea, ¿usted considera que un procurador puede ser un miembro de un partido? O sea, prominente, o sea, un miembro de las estructuras de un partido. Yo le voy a recomendar a usted que ayude a esos amigos para que sean coherentes. Mire, lo primero, que de conformidad con lo que establece la Constitución de la República, el Ministerio Público es independiente. Y así también lo señala la ley orgánica del Ministerio Público. Pero hay algo más. Del 99.5% del Ministerio Público, todo está ahí. Esa es una obra del Partido de la Liberación Dominicana. Ese Ministerio Público que él se vanagloria de que es independiente, lo hicimos nosotros, el PLD. Una sola persona de más de 10.000 servidores públicos que trabajan en el Ministerio Público la llevó Luis Abinader, que es la magistrada Miriam Germán. Entonces, ¿de qué quejarse si nosotros ya teníamos un Ministerio Público independiente? Entonces, lo que yo quiero preguntarle, Iván, que usted es una persona muy acuciosa, que si un Procurador General de la República puede ser nombrado por el presidente y puede ser un miembro de un comité central de un partido. Mire, es una pregunta, igual también. Mire, Milton Rey Guevara sí, ha sido el ícono de los presidentes de alta corte. ¿Usted comparte conmigo esa opinión? Sí, okay. Creo que sí. A la hora de la designación de Milton Rey Guevara, era dirigente del PRD.
poco importa que usted en una coyuntura pertenezca, aquí casi todos los dominicanos pertenecemos de una manera o de otra a los partidos políticos dominicanos. Lo que usted a la hora de ejercer la función tiene que hacerlo con Despojado con seriedad y apostar a las mejores prácticas para favorecer a la República Dominicana. A propósito... Hablando de altas cortes, Pero le dije, ¿está de acuerdo conmigo? Perfecto. Porque Milton Ray Guevara lo hizo bien. Sí, Era dirigente del PRD. Hablando de altas cortes, ahora que usted menciona las altas cortes, Sí. ¿qué opinión le merece a usted el nuevo presidente del Tribunal Constitucional? Estrella, un ciudadano. Napoleón Napoleón mi Estrella. profesor, una estrella. Es un- ¿Usted cree que Pero fue una, PRMista. fue una buena escogencia que Es hizo? que mira, Napoleón, por ejemplo, los vinculan al PRM. Sin embargo, hizo una gestión como juez de la Suprema Corte de Justicia incuestionable. Entonces, poco importa que en principio tú hayas pertenecido a un partido político. Lo dice un PLDista. Sí. Lo que tiene que hacerlo bien, con Exactamente. criterio de independencia, pero no importa de dónde tú provengas, es hacerlo bien, tener concepto del deber. El señor Napoleón Esteves es escritor, viene de una familia ya tradicionalmente con conocimientos. Ya su padre fue juez también, que se llamaba Napoleón, y la madre del señor Napoleón es madrina de mi bebé. Hablando de todo, ya para concluir ese tema de la reforma constitucional, que va muy enraizado al tema del Código Penal, porque una ley, por la jerarquía de la ley, no puede ir en contradicción. Vemos el tema de las causales, que pudiera ir en contradicción al tema de que la vida comienza desde la concepción, y en tema migratorio hay un artículo, si no me equivoco, el 14 del Código Penal, en donde se prohíbe la deportación de extranjeros en República Dominicana. Vico, usted tenía un tema quizá una convicción muy definida con el tema de las causales. El tema de la reforma fiscal, de la reforma constitucional y el Código Penal, ¿qué expresión le merece? Mira, yo apuesto a la coherencia. Los que recurren al artículo 37 de la Constitución de la República tienen que seguir leyendo, porque el 38 establece que debe ser respetada la dignidad de los seres humanos. Respetar la dignidad es tú tratar de no obligar a que una mujer tenga un producto y conviva como si fuera una sentencia 50, 60 años con un hijo que además de su hijo es su hermano. ¿Usted ve cómo usted dice, Jun? Entonces, el respeto a la dignidad está consagrado en el artículo 38 de la Constitución. Sobre lo que usted dice, no es cierto que se prohíbe la deportación. Fijaos bien que el texto dice, es un crimen de lesa humanidad la repatriación de comunidades, no de ciudadanos. Usted no puede agarrar una comunidad entera y llevársela para Venezuela. Sí, exacto. Váyase para Haití, todito. Entonces, lo que pasa es que a veces se hace opinión sobre algunos artículos que la gente, yo les recomiendo leerlo bien y consultar. ¿Debía aprobarse el Código Penal? Indudablemente que sí. Yo en la democracia se construye con disensos y con consensos. Yo hice toda mi parte por incluir la despenalización del aborto por las causales. Y cuando te decía que no son coherentes, porque en el artículo 112 hay un eximente cuando se interrumpe el embarazo. Entonces choca con lo que alegan el artículo 37. El 112 hay un eximente cuando la madre o el feto corre peligro. Entonces se contradice con las demás causales que son la violación y el incesto. Entonces, ¿a qué usted atribuye, Iván, que no se pudo aprobar el Código Penal en esta legislatura, el nuevo Código Penal? ¿A qué usted le atribuye? Yo considero que con la irresponsabilidad que ha actuado el PRM, porque el PRM suscribió un pacto con las mujeres en el año 2017, donde ordenaba que su bancada en el Congreso iba a apoyar militantemente la despenalización del aborto. Yo pienso que el gobierno utilizó esto como una cortina de humo para evitar que algunos temas que podían dañar o empañar la imagen de ese gobierno pudieran salir. Eso no fue más que una cortina de humo, se festinó en el Senado, sin embargo, ellos lo engavetaron en la Cámara de Diputados. Dentro del PLD hay muchas aspiraciones y está la suya, a ser secretario general del PLD. ¿Qué le espera al PLD con Iván como secretario general del partido? Miren, de conformidad con lo que establecen nuestros estatutos, el secretario es un alto ejecutivo
que tiene la representación legal por delegación del presidente y es el vocero. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál sería el mejor vocero? Si ya yo soy un vocero experimentado, número uno. Número dos, si le preguntaran al PRM, a Luis Abinader, ¿a cuál de los que están aspirando a la Secretaría General ustedes no quisieran? Indudablemente. Dirían que Iván Lorenzo. Entonces el PLD tiene que actuar diferente a como piensa el PRM y Luis Abinader. Entonces sus palabras últimas para los dirigentes del PLD, No, para duro, la militancia del PLD. Trabajar duro, que vamos a trabajar en este 10º Congreso para que culmine de la mejor manera posible y que yo voy a ser un gran secretario y que tengo el compromiso de que recobremos el protagonismo que nos caracterizó como partido llamado a transformar la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué le recomienda usted al presidente de la República respecto de su nuevo mandato? Nosotros le vamos a conceder como partido progresista los 100 días, que históricamente es una ley no escrita, 100 días de plazo de gracia para que pueda implementar cualquier política, pero que no nos provoque con reformas constitucionales y reformas fiscales, porque entonces rompemos la gracia. Entonces, bueno, antes de concluir ya, usted la responde si usted quiere, si no la responde, no la responde. ¿A quién se refería Danilo Medina cuando hablaba de las ratas del PLD? Personas que hacían la de quinta columna y que eran desleales a su ¿Pero partido. quién? ¿Tiene algunos nombres usted? No, yo no. Eso habría que preguntárselo al compañero presidente.